Está con nosotros a esta hora para seguir analizando lo que en política electoral ha ocurrido en el país en las últimas horas. Gabriela, buenos días, bienvenida, así amaneció. Buenos días, Carlos. Un gusto estar aquí y muchísimas gracias por la invitación. Hace casi 5 años tú escribías en la red social Ahora X, el día en que los ecuatorianos nos sintamos dueños del país y no simples inquilinos, nos hacemos cargo de arreglarlo y dejamos de creer que todo es culpa del administrador del edificio. ¿Se puede aplicar este pensamiento tras lo ocurrido este domingo en las urnas? Definitivamente yo sostengo que el día domingo tomamos el destino de nuestro país, la ciudadanía activa, desde la gente joven, o tal vez decir mejor, desde nuestros mayores, desde nuestros migrantes también, hasta la gente muy joven que con voto facultativo fue a votar, y votó por el país del futuro, por el país que queremos. Gabriela, ahora, tras los resultados, la realidad es la misma. Un país sumido en una crisis económica, de seguridad, entre otras tantas. ¿Cuáles son cuál es la hoja de ruta que debería considerar el gobierno para no perder de alguna forma ese entusiasmo que ha recibido como respaldo en las urnas el domingo? Creo que lo primero que tiene que hacer es mostrarnos una hoja de ruta. Creo que eso sigue faltando. Es decir, de alguna manera tenemos una idea de que quiere hacerse una asamblea constituyente porque quiere liberarnos del- de la jaula en la que nos puso al país, Montecristi, y yo estoy de acuerdo cuando siempre me ha parecido arriesgadísimo convocar una asamblea constituyente. Sin embargo, creo que con el respaldo obtenido de parte de la ciudadanía y con la voluntad y la determinación del presidente, es posible hacer los cambios estructurales que se necesitan. Pero más allá de decir necesitamos hacer una asamblea constituyente, necesitamos tener una idea clara de cuál es el proyecto de país que nos está planteando el presidente y que sea de alguna manera consensuado con esa mayoría que votó por él y que nos ayude a todos a hacer nuestro papel desde cada una de nuestras trincheras, desde el trabajo, desde la generación de oportunidades, desde la opinión, desde el activismo, etcétera. Entonces, creo que eso es lo primero que yo le recomendaría al gobierno, que nos plantee una hoja de ruta mucho más clara para que los ciudadanos podamos saber hacia dónde vamos a caminar juntos. Es una hoja de ruta, Gabriela, que implicará concesiones al interior de la Asamblea, seguramente, porque difícilmente usted que conoce cómo se maneja el tema político en este país, difícilmente, insisto, se podrá llegar a avances, sobre todo en materia legislativa, sin poder llegar a acuerdos, no quiero decir pactos, dentro de la legislatura. Sí, el tema es que yo creo que la Asamblea tiene una vida muy corta, porque si se llama una Asamblea Constituyente, eh, digamos que entre el procedimiento que implica enviar la petición a la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional le devuelva, se la vuelva, se le hagan los ajustes, la apruebe, vaya al Consejo Nacional Electoral, se convoque, etcétera, probablemente eso va a tomar un año. Yo creo que más o menos ese es el tiempo que va a durar la Asamblea Legislativa que tenemos. De manera que eh, los asambleístas que están ahí, que no son de ADN, seguramente van a buscar alinearse con el gobierno para tener alguna posibilidad en el futuro, porque si tienen la brújula clara, deberían de saber que, tal como están las cosas, es muy corto el plazo, digamos, no van a ser 4 años, seguramente va a ser muchísimo menos tiempo que ese. Y creo que ese es el camino. Es decir, yo no creo que el presidente debe, he escuchado a alguna gente que dice que el presidente debe esperar 2 años, 3 años. Eso me parece una locura. Es decir, ahorita con este ímpetu, el presidente debe de llamar, digamos, lo más pronto posible para que esa asamblea constituyente esté conformada por la mayoría, alineada al proyecto, porque si no, pues el gran riesgo es que las fuerzas que quieren llevarnos
a los brazos del chavismo, del castrismo o del correísmo se recompongan y termine siendo una asamblea constituyente donde ahí sí una mayoría o una minoría importantísima del correísmo bloquee absolutamente todo y quién sabe qué cosa pueda salir de ahí. Entonces, eso es lo que yo pienso respecto del legislativo. Muy buenos días, Gabriela, te saluda Alfonso Ruggiero, un gusto saludarte. Y Bueno, digamos, parte de las decisiones que tiene que tomar Daniel Noboa sin duda será constituyente o reformas a la Constitución, y ahí se tendrá que jugar, digamos, de una otra forma parte de este capital político. Pero como bien dices, no está claro aún cuál es el panorama o cuál es la hoja de ruta que llevará o emprenderá el presidente en este nuevo término, bueno, en este término real de 4 años. Pero sin duda tendrá que gobernar con profesionales y también echar mano de gremios o la sociedad civil que pueda aportar, porque en este país polarizado como está, no se puede gobernar solo. de acuerdo. Sin embargo, el tema de la polarización creo yo que también debemos cuestionarla. Un país polarizado, no, digamos, verdaderamente polarizado, no le quita 10% de votos a la candidata por la que votó en la primera vuelta. Eso no, o sea, la polarización por lo menos no es del 50-50. Si hay una polarización, en este caso sería del 40-60. Entonces, creo que sí hay una clara mayoría del país que quiere país en libertad, en progreso, obviamente con seguridad, pero también con oportunidades de hablar, de decir, de expresarse y de no tener a espías pagados por el gobierno en los barrios. Entonces, creo que el presidente tiene que mostrar liderazgo. No, no lo veo yo a él siendo muy ¿cuál sería la palabra? Es decir, me parece que él va a negociar, va a ser generoso hasta cierto punto, pero siempre con la gente que de alguna manera se alinee al plan con el que él ve el país. Por eso, para mí, como ciudadana, lo más importante es que él nos deje ver al resto cuál es ese plan. Ese plan tiene 4 ejes, 5 ejes, cuáles son las líneas, libertad económica, Claro, que es urgente y que es digitalización. importante, ¿Ves? Gabriela, ¿no? Exactamente, ¿no? Y inclusive para que convoque a gente, a la gente más capaz, a la gente con las mejores intenciones a su gabinete, que definitivamente, seguramente será remozado y debe ser remozado. Gabriela, ¿qué tal? Muy buenos días. Lucero Llanos te saluda desde la cabina de Radio City. Respecto a algunos asuntos, ya analizando un poco, haciendo una lectura de los resultados, eh, me llama bastante la atención el tema de la reducción del ausentismo en estas elecciones, en este balotaje. Cuéntanos un poco, no sé si ya tengas cifras a la mano o detalles un poco más desmenuzados que nos permitan darnos cuenta un poco sobre el peso de las diferentes generaciones, de las diferentes edades al momento de salir a las urnas. El tema de las edades, el género, es decir, yo no tengo esa información y realmente yo me baso en análisis de gente experta como Javier Rodríguez, que hace unos análisis sumamente interesantes. Pero lo que sí puedo ver, y lo he visto, es el tema del ausentismo, que creo yo es normal. Es normal, no sé si en esa medida, pero es normal que acudan a las urnas más personas en la segunda vuelta que en la primera vuelta. Sin embargo, también es un hecho que como se vendió la idea de que iba a haber solo una vuelta en febrero, tanto por el lado del oficialismo como del lado de ciertas personas de la Revolución Ciudadana decían que iban a ganar en primera vuelta, sí hubo más gente que fue a votar en primera vuelta de la que usualmente acude. Sin embargo, hay más de 200.000 personas que fueron a votar eh, el domingo que acaba de pasar y eso hizo una diferencia, porque como hemos visto, de esos 12 puntos que quedaron en disputa, el 90% de esos 12 puntos se fueron al lado del presidente. Entonces, ahí estamos hablando de todas las personas que votaron, menos debemos asumir por todos los otros candidatos, de todas las personas que votaron en blanco también, que el voto en blanco bajó más o menos
2 puntos, que más o menos eso refleja como 200.000 votos también. Es decir, las pequeñas porciones de posibilidades de votos, un 90% fueron al presidente. Y entre esas personas está, obviamente, adultos mayores que pudimos observar absolutamente todos. Y también los migrantes. Eso fue un voto importante porque en el exterior el presidente en la primera vuelta ganó mayoritariamente, pero ahora ganó con mucha más diferencia y con muchos más votos. Entonces, recordemos que en la primera vuelta la diferencia entre ambas candidaturas fue de apenas 17.000 votos. Extraoficialmente, yo sé, lo he escuchado de varias personas, que fue el voto migrante el que hizo la diferencia a favor del presidente. Porque dentro del país, en la primera vuelta, había ganado Luisa González con 300 votos. Entonces, imagínense la importancia del voto en el exterior. Por eso, de mi parte, hicimos un esfuerzo comunicacional específicamente dirigido a adultos mayores, a migrantes y a ciudadanos progresistas, que eran los que podrían haber votado, digamos que eran los que votaron por Leonidas Sisa en la primera vuelta, y para tratar de que no votaran, que era un voto que se supone que ideológicamente era más cercano a la Revolución Ciudadana, para que no se fueran allá, sino que en el peor de los casos fueran al nulo. Sin embargo, el nulo tampoco creció. Normalmente el nulo crece de primera a la segunda vuelta. Ahora el nulo se ha mantenido prácticamente igual. Entonces, es impresionante porque realmente prácticamente todo el espacio que que tenían los candidatos para ganar, prácticamente todo se fue al presidente Noboa. Gabriela, gracias por estar con nosotros esta mañana. Con mucho gusto, muchísimas gracias. Ha sido la abogada Gabriela Panchana Briones, comunicadora y activista política, analizando aquí en Así Amaneció los resultados de la elección de este domingo. El estado del tiempo y el tráfico en Así Amaneció. 9 de la mañana con 46 minutos, revisamos el estado del tiempo en Cuenca, capital Azuaya. Vemos que en este momento tienen 16 grados centígrados de temperatura.